Sí, Y le la vamos a poner evidencia. ¿De quiénes se un par conectan? de décimas en el trabajo TOS o en la prueba final. En la prueba final, imagínate, mejor aún. Más o ya. Vamos a compartir. A ver. Para que esto, nunca sé cómo corre esto. Me molesta en la pantalla. Sí, te cortas, Hernán, así que mejor. Ya. Estoy tratando de acomodar para poder verlos mientras les hablo. Ya no sé. Ya, el jueves pasado estuvimos hablando un poco de lo que eran las explicaciones científicas y algunas de las características en las que nosotros podíamos entonces clasificarlas, si es que eran teorías, si eran leyes, y de qué tipo eran cada una de este tipo, de estas formas de explicación en la ciencia. Y estábamos mirando, esto es un poco lo que vimos en relación a que el objeto de estudio en biología entonces es distinto, ¿cierto? Y ustedes señalaban que si era distinto, entonces podíamos desenmarcarnos un poco de la estructura de las explicaciones que tienen los físicos y los químicos también. Y en base a eso, entonces vimos cuál era el nivel de discusión que había en relación a la naturaleza de la explicación en biología y la estructura de la explicación en biología, y quedamos en esta diapositiva donde vimos que había ciertos filósofos de la biología que estaban discutiendo entonces en relación eh, eh, a evaluar en realidad cómo son este tipo de explicaciones, si realmente cumplen con los criterios para eh, clasificarlas en alguno de estos niveles, ya sea de explicación teórica o de explicación como ley. Y vimos la estructura, ¿ya? Y vimos que habían teorías científicas que eran un poco más generales y que esas teorías científicas estaban compuestas por leyes fundamentales, por ejemplo, y que dentro de esas leyes fundamentales entonces podíamos tener cuestiones un poco más específicas que serían estas leyes especiales. Y en su conjunto comprenden esto que se conoce como una red teórica, ¿ya? La red de cuerpos de conocimientos que van a dar sustento a ciertas explicaciones a los fenómenos de la naturaleza. En este caso nosotros nos vamos a centrar en lo que es la biología. Ahora, ¿cuáles son los problemas de esto? Principalmente se cuestiona que en biología no existe esta función de unificar, ¿ya? Que las teorías o las leyes propuestas en biología no tienen este poder unificador como aparece acá en este recuadro. Cuestionado por los filósofos de la ciencia en general. Los filósofos de la biología como que tratan de defender, ¿cierto?, de que sí existe un poder unificador en alguna de ellas, como por ejemplo la teoría de la evolución. Pero ante eso ellos reconocen que la discusión se enmarca más porque existe una cantidad grande de distintas definiciones sobre lo que es la teoría. Como esto es ambiguo, ¿ya? Entonces no se ponen un poco de acuerdo con cuáles podrían ser teorías unificadoras y cuáles no. ¿Ya? Y esta definición polisémica que existe abarca, ¿cierto?, que muchas veces se discute que existe una sola ley para hablar de teoría científica y otras veces se señala que existen muchas leyes para hablar en el mismo estatus de teoría científica o que la componen las teorías. Ahora,
Importante que de repente nosotros no pensamos, ¿cierto?, de que tanto las teorías como las leyes pueden ser modificadas en el tiempo, pueden cambiar. Ahora, las modificaciones son distintas. El nivel de teoría o el nivel de explicación teórica puede cambiar en la medida en que se reemplazan, por ejemplo, algunos de esos enunciados o se agregan nuevos enunciados, ¿ya? Como que se agrega cuerpo de conocimiento a ese nivel de explicación. Y por otro lado, las leyes, que era el otro nivel explicativo que estábamos discutiendo, también pueden cambiar en el tiempo. En la medida que existen nuevas evidencias, esas también pueden cambiar. Creo que ahí pudieron hablar un poquito de eso en la clase que trabajaron con Hernán, las leyes de la ecología. ¿Cómo podrían entonces cambiar? Ahora, ¿cuándo se va a considerar que una teoría es unificadora? ¿Ya? Que es lo discutible en biología. O sea, eso es lo que más se le critica a las explicaciones en biología, es que no son capaces de unificar la cantidad de fenómenos que trata de explicar. Y los filósofos de la ciencia señalan que es unificadora, como se aparece en la diapositiva, en la medida en que los casos que quiere explicar son muy diversos. Son tan distintos entre unos y otros, entre los niveles de estudio que hay de ellos también, y sin embargo, aún así pueden ser explicados. ¿Ya? Entonces, ahí se podría señalar que la función de unificación se llevaría a cabo. Y eso queremos, o sea, la idea es que puedan tener estos criterios que hemos estado hablando desde la semana pasada, la capacidad de explicación que puede tener una teoría, la capacidad de predecir que puede tener una teoría, y ahora terminamos señalando la capacidad de unificar que podría tener una teoría. Todo esto llevado a lo que es la biología, para que miremos si la teoría celular finalmente cumple con estos requisitos para ser considerada una gran explicación. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes de esto? Si nosotros podemos llevar, por ejemplo, a cómo se ve en los textos escolares, les voy a mostrar una imagen, me voy a adelantar un poquito. Acá. Si yo busco un libro de colegio hoy, estos son dos textos de distintas editoriales, de octavo básico. En uno aparece la imagen que está acá, ¿sí? En donde no hace alusión a leyes, ¿sí? Ni a postulados ni a principios, pero sí señala, sí, algunos hitos históricos, ¿cierto?, que aparecen aquí, y luego nos muestran que se formula la teoría celular y nos muestran estas tres afirmaciones. Sí aparece en el texto. ¿Qué son esas afirmaciones? ¿Son leyes? ¿Son principios? ¿Son postulados? No dice, no hay explicación sobre ello. Este es el texto del año pasado. Y en este texto de este año, de octavo de este año, de otra editorial, habla sobre la teoría celular, aparecen los científicos, ¿cierto?, en cuestión, siempre aparecen, pero aquí señala, actualmente consideramos 4 postulados para la teoría celular. Ahora sí, como muy general, todavía no vamos a entrar al detalle, que quiero que pensemos y analicemos. ¿Cumple con lo que hemos hablado así como de estructura? ¿Cumple con esto, por ejemplo? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, escucho Victoria. Gracias. Según la estructura debería decir que son leyes y no postulados. Pero me complica ver esas 4 principios postulados como una ley. Como que me choca, quizás porque he estado muchos años leyendo que son postulados. ¿Y tú crees que hay una distinción entre lo que es un postulado y una ley? ¿Se la han planteado así como que son constructos distintos o no? Hasta el momento no, yo no me lo había planteado.
¿no? Ya, Victoria, gracias. ¿Y el resto qué dicen, chiquillos y chiquillas? Hola, profe. Hola. La verdad es que me chocó un poco el tema de lo que es teoría celular, de acuerdo a lo último que vimos de la heterogeneidad de lo que se supone que abarca una teoría, entonces no sé si, ¿cómo se llama? Porque se supone que solo abarca lo que es la célula, independiente de que sea como vegetal, eh, célula animal, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera, como que solo se rige a eso, entonces de todas maneras se podría llamar teoría. ¿Ya? De acuerdo a ese principio de heterogeneidad que se supone que tiene la teoría, eso es como que lo que me hace ruido en realidad. Ah, como esto que estamos Exacto, hablando acá. Ya, pero entonces tú dirías que permite unificar, o porque este sería uno de sea, los criterios. O sea, sería uno de claro, los criterios porque el otro era predecir y el otro era explicar. claro, o sea, se supone que permite explicar, por ejemplo, cómo funcionan, o sea, cómo se desenvuelven las células, por decirlo así, no sé cómo explicarlo. Ya. Es como, no sé. Pero para ti vendría siendo una teoría porque cumple con los requisitos, ¿sí? En el caso claro, de poder explicar como diversas formas de la célula o cómo se desenvuelve la célula, podría ser que sí, pero a mí lo que me choca es la palabra heterogeneidad. O sea, como qué tan heterogéneo, qué tanta heterogeneidad de casos se puede aplicar esta... Porque es como bastante restringido a lo que es célula. No sé si se me entiende. Sí, sí, Se- entiendo. si lo comparamos con lo que es la teoría de la evolución, que de verdad explica muchas más cosas, eh, como que esto es bastante acotado, entonces no sé si se podría seguir llamando teoría al fin y al cabo. Ya. Tenemos un problema, parece. No sé. No sé. Pía, gracias Valentina. Pía tiene la mano arriba. Sí. Em, ya, es que a mí lo que me produce un poco de conflicto es la parte de la explicación, porque la última clase usted Ujú. dijo y hablamos en clase que para que algo fuera como una buena explicación tenía que tener como alto grado predictivo y ser como bien descriptivo. Y por Ujú. Eso ejemplo, principalmente. sí, y por ejemplo, como los postulados y las cositas que aparecen ahí, como son frases muy, muy cortitas, que Ujú. claro, es como bien así el resumen del resumen. Entonces, sí, yo podría decir que si una célula siempre viene a partir de otra, ya, yo ahí, por ejemplo, estoy igual prediciendo algo, un comportamiento que yo después puedo ver en repetidos experimentos de ahí para adelante, pero ¿por qué? Así como que no sé si ahí está como bien explicado, no sé si como yo solamente leyendo eso podría deducir un por qué o hay una descripción detrás así como grande que me permita entender bien el fenómeno, no sé. Ya. Y se habían puesto a pensar, chiquillas, ¿por qué se llama postulado? ¿Por qué le pusieron postulado? Y uno se lo aprende, sí, uno lo recitaba, los 3 postulados. Ahora hay que recitar 4, que pusieron uno más. ¿Será lo mismo que leyes? Hernán, ¿tú quieres decir algo? Habla, Hernán, te escuchamos. ¿Hay un mecanismo subyacente al postulado de la ley? ¿A qué te refieres con eso? No entendí. Victoria. Victoria, me hago decir. Dígame Valentina nomás, ese es mi nombre real. Profe, acabo de buscar realmente la definición de postulado, porque Me parece. como varios- ¿Qué y dice? dice Postulado, que dos es una puntos. proposición cuya verdad se admite sin pruebas. Que es como lo que más me llamó la atención en todas las definiciones que encontré. Ya. O sea que no tienen que demostrarlo. Ujú. Y en realidad esto igual se demostró porque ellos observaron tanto en vegetales como animales la célula. Entonces, Ajá. eso me genera un ruido. Ya.
Gracias, Victoria. Valentina. Oye, y qué bien que pudieron ver eso. Yo no entiendo mucho cuál es la idea, ¿cierto? Eh, de, de los tipos cuando me plantearon todo esto de que de este nivel, ¿cierto? De observaciones que hicieron. Porque finalmente si uno se va aquí, de nuevo, esto lo vamos a ver después, perdón. No lo cambié de posición, pero lo vamos a ver después. Los científicos que están allí presentes, ¿cierto? Así se plantea la enseñanza. Así se lo enseñaron a ustedes y no sé si ahora en la universidad se lo volvieron a explicar así. ¿Sí? Eso que están allí. Postuló que las plantas estaban formadas por células. Propuso que los animales están constituidos por células. Estableció que todas las células provienen de otras células. ¿A partir de qué? ¿Qué proceso se hizo allí? ¿O de qué manera hubo instrumentos tecnológicos que permitieron que eso ocurriera? Está de la mano también, ¿cierto? Con eso, con el avance tecnológico. ¿Sí? Si no hubiese existido el instrumento para observar finalmente, se podría haber llegado a esas propuestas. ¿Son observaciones? ¿Son descripciones? ¿Son predicciones? ¿Qué son? ¿Qué son lo que aparece ahí? Son observaciones. Son, a ver, Me entra ¿son la duda, proposiciones inductivas o deductivas? Ya. ¿cuál sería la diferencia fina entre la observación y la descripción en este caso? O sea, sé que observar puede ser simplemente mirar al microscopio, pero como para no considerarla realmente una Pero descripción. la descripción es el registro de todas las observaciones con el mayor detalle de lo que hay. El registro finalmente. Describirlo. Registran las observaciones por medio de la descripción. Bueno, es interesante igual pensar un poco en esto, ¿cierto? En que no hay consenso, en que había cuestiones que no lo habíamos dado cuenta y la habíamos asumido así, la aprendimos así, ¿cierto? Y ver qué implicancias tiene finalmente el que haya poca claridad sobre estos constructos en biología. ¿Sí? Porque finalmente cuando se cuestiona la existencia de teoría y leyes, en biología no se cuestiona principalmente la teoría celular como conocimiento científico válido. Se cuestiona, por ejemplo, la teoría de la evolución como conocimiento científico válido. ¿Sí? Y sin embargo, estamos mirando ahora una de las que no se cuestiona y que su estructura igual les da para pensar y que han señalado varias cosas en este rato. Como que no estuviese cumpliendo con los criterios que dicen los filósofos de la ciencia. Ahí están los postulados de nuevo y la discusión va enmarcada finalmente en cosas que ustedes sí señalaron. Primero es su aplicabilidad. ¿Qué tan aplicable son estos postulados? ¿Sí? Para poder estudiar ciertos fenómenos biológicos. ¿Ya? También se critica la coherencia interna que tiene. ¿Ya? Por separado y en conjunto esos tres postulados. ¿Ya? Hay algunos que señalan, algunos filósofos de la ciencia que señalan que no proporcionan una descripción adecuada de la realidad anatómica.
¿sí? Ni tampoco de la realidad fisiológica, evolutiva y taxonómica de lo que es la célula. Le falta, como que quedaron allí. Entonces la descripción no sería tan acabada con lo que uno esperaría de una observación. Bueno, también eso puede deberse a el nivel de avance del instrumento con el cual se hicieron las primeras observaciones y descripciones. Pero también uno se podría cuestionar el por qué se siguen enseñando a ese nivel si la tecnología, la ciencia ha avanzado en todos estos años como para poder proporcionar una descripción más detallada, más profunda, ¿cierto? Para poder entender esos fenómenos. Entonces, hay ciertos filósofos, ¿cierto?, que señalan que la naturaleza de ese tipo de explicación, como la teoría celular, es más bien reduccionista. Y eso lo habíamos hablado la semana pasada, ¿cierto? Cuando hay función reduccionista dentro de una teoría, ¿sí? Y finalmente señalan que, bueno, sí, lo cumple esto y tiene el objetivo de explicar una amplia diversidad de fenómenos de la biología finalmente, porque dice, bueno, se hace la reducción a nivel de que todo está entendido por el nivel celular. Todos los fenómenos de la biología se podrían entender solo con el nivel celular. ¿Ustedes están de acuerdo con esa parte? ¿O creen que los fenómenos de la biología no necesariamente se entienden desde el nivel celular? Es necesario que contesten, pero para que lo vayan pensando. Sí, bueno, Valentina, dale nomás. Creo que no todos, porque cuando vemos ya otros niveles de organización, como ecosistema, comunidad, población, Ya, no sé más si macro. corresponde, Ya, claro, en lo corresponde macro. como entenderlo más acabadamente a nivel de célula. Pero incluso en lo micro, también podríamos ir al otro nivel. Y también hay cuestiones que van a nivel de gen, por ejemplo. ¿Sí? Hay fenómenos biológicos que se explican a nivel de gen y no necesariamente a nivel de célula, ¿cierto? Ya. Otros científicos, perdón, filósofos, señalan esto, por ejemplo, el nivel de discusión está centrado aquí, en el postulado número 3, que dice que todas las células surgen de células preexistentes. Si eso fuese así, entonces se discute que tendríamos dos opciones. Una sería que nunca hubo una primera célula, por lo tanto no podría venir de una célula preexistente, la primera, con el origen. Y la otra opción sería que la primera célula no proviene de otra célula, proviene de otra cosa, ¿cierto? O proviene de otro proceso que ocurrió. ¿Recuerdan el proceso que está como aceptado científicamente de cómo se origina la primera célula? O las primeras células de un virus. Hernán habla porque no te puedo leer. Me vas a sacar si no me hablas. Entonces, ¿cómo podría ser? ¿Qué constructo o qué explicación es aceptada para señalar que la primera célula no proviene de otra primera célula? ¿No? ¿Teoría endosimbiótica podría ser? ¿Les suena algo? Ya. Eso como que está más o menos consensuado de que es más factible, de que haya ocurrido algo así. Pero esta discusión entonces lleva a pensar que esto que se está enseñando dentro de la teoría celular no es así. ¿Sí? Algo pasa allí. Ya. Sin embargo, ¿cierto? También, a pesar de tener retractores, ¿cierto? También tenemos a aquellos que dicen que no. Si finalmente la teoría celular sí logra explicar una diversidad de fenómenos, sí lo logra hacer, bajo un punto común, que vendría siendo la célula. ¿Ya? No desconocen que hay otros niveles, como los que señaló Valentina, macro o micro, no lo desconocen.
Dice, la teoría celular es una buena forma de explicar fenómenos biológicos. Sin embargo, propone que para que continúe en ese estatus, entonces debería ocurrir un proceso de reformulación o de donde se puedan incrustar nuevas descripciones más detalladas, más profundas, donde se incorporen nueva información, ¿ya? No se propone quitarle, decir, no, este tipo de explicación biológica ya no va, ¿ya? Se propone más bien mejorarla, robustecerla y hacerla la gran, o el gran constructo explicativo biológico, ¿ya? Un grupo de filósofos en biología proponen esa parte. Ahora, otra de las cosas que ustedes señalaron era en relación a la estructura que presenta, ¿sí? Al parecer no está muy clara esta red teórica que forman, ¿cierto? Otro tipo de explicación. No se ve claramente cuáles serían las leyes. Estos postulados vendrían siendo leyes, habría que reformularlos para que fueran leyes. ¿Cómo podríamos hacerlo para entonces poder sistematizar eso? Y cumplir con este criterio que proponen los ciertos filósofos. Buen punto. Teoría de la origen de la vida. Es decir, claro, Hernán dice que por eso les explicó lo de la teoría del origen de la vida la semana anterior. ¿Qué clase fue esa? Hace como 2 semanas atrás, ¿no? Las propuestas van como para robustecer este tipo de explicación. Por ejemplo, ustedes vieron esta imagen la semana anterior, creo que Nata también se la mostró, que tiene relación con que si todos estamos buscando unificar el conocimiento biológico de los fenómenos explicativos, entonces han existido nuevas propuestas. Y uno es Raceto, ¿cierto? Pablo Raceto hace una propuesta sobre este principio tautopoiésico, ¿cierto? En donde uno ve en este nivel de funcional morfológico la teoría celular, pero explicada solamente sobre los procesos homostáticos. Se ve diferenciado de lo que es el proceso de reproducción y de lo que es la parte metabólica, ¿cierto? Y la teoría celular, y está como separada aquí, como 3 cosas distintas, como en distinto nivel, ¿ya? Entonces, al parecer no es tan simple pensar que estos postulados, ¿sí? Estarían como originando el mismo nivel explicativo. Si lo llevamos a lo que está proponiendo Raceto. Ahora, hay otros que han propuesto cuestiones también para poder unificar las explicaciones biológicas, sí, como por ejemplo, perdón, mi desorden, por ejemplo, Maturana y Varela. Ellos también hacen una propuesta sobre cómo podríamos entender entonces la unificación, la explicación y la predicción a través de la célula. Y ellos proponen el principio de autopoiesis. La autopoiesis tiene que ver con la autometabolismo que pueda tener la célula, ¿sí? Y la ley que dice Raceto tiene que ver con la autorreplicación, no solamente el autometabolismo, no solo la automantención, sino también la autorreplicación con otras células, ¿sí? Generando otros. Ahora, cuando se han propuesto estos principios como unificadores o aquellos que se puedan incrustar o incorporar a lo que ya conocemos de la teoría celular, también existen ciertas críticas, ¿sí? Principalmente porque habíamos hablado la semana pasada de que no todas las explicaciones en biología son causales, ¿sí? O nomológicas deductivas,
o de un tipo o de otro, sino que más bien en biología existe esto del pluralismo de los tipos de explicación. Hay algunas explicaciones que son solo de la biología, hay algunas explicaciones que ocupamos en biología, pero que nacen desde la física y la química, pues, y nos sirven para explicar fenómenos biológicos igual. Por lo tanto, no podemos señalar que solamente existe una forma o una naturaleza explicativa, se podría decir, sino que tenemos distintos tipos de naturaleza dentro de la misma explicación. Entonces, si ahora podemos mirar si cumple o no cumple, dependiendo de estos tres criterios que habíamos mirado de clasificación de la teoría celular, podríamos pensar, ¿cumple con la estructura? ¿Sí o no? Si consideramos solamente los tres postulados, entonces podemos señalar que efectivamente no cumple con la estructura. ¿Sí? Carece entonces de un poder explicativo en relación con fenómenos ya sea de metabolismo celular, no te explica lo que está dentro. Y también relacionado con la parte de reproducción de la célula. No lo explica del todo. ¿Cuáles son las propuestas que podríamos hacer para mejorar esto? Podríamos entonces señalar que existe la posibilidad de sumar otra teoría, ¿cierto? A la teoría celular, una teoría o un cuerpo de conocimiento diferente, y con eso lograr tener lo que tanto se señala sobre la teoría celular, que es una teoría unificadora de la biología. Hasta el minuto parece que no es una teoría unificadora de la biología, como que tiene ciertas cuestiones criticables. Entonces, una forma de poder cumplir con eso sería sumarle a otro constructo, que en este caso podría ser, no sé, tener la teoría celular y la teoría de la evolución, y en conjunto decir que existe entonces la gran teoría de la biología, que podría unificar todos los fenómenos biológicos en todos los niveles que se le ocurra. ¿Ya? Esa es una posibilidad. Pero no ocurre. Pía, ¿tiene la mano? Sí. Profe, sí, es que, por ejemplo, ahí yo tengo una duda, porque ya supongamos que nosotros empezamos a hacer que cada postulado, ponte tú, sea más explicativo, más detallado y como que tenga mayor grado descriptivo. Pero si hiciéramos eso, igual sería como, según yo, más peludo que fuera igual unificador, porque ya entre ponerle más datos al asunto, como que ya estoy como reduciendo igual el rango como de lo amplio que podría ser como un postulado de biología, ¿o no? Porque, por ejemplo, ya, supongamos en este caso que está diciendo usted sobre la teoría cromosómica, y yo al tiro pienso, pucha, pero por ejemplo, ¿qué pasa con las líneas, no sé, las líneas sanguíneas? No sé, pues, por ejemplo, tengo glóbulos rojos que no tienen núcleo, y también tengo glóbulos blancos que son polinucleares. ¿Cómo ocurre ahí, por ejemplo, la división? Entonces empiezo al tiro a cuestionarme como excepciones, al tiro me empiezan a aparecer excepciones así como muy rápido. Entonces ahí, ¿cómo lo haríamos como para que, claro, fuera más explicativo, más descriptivo, pero que igual mantuviera su como capacidad unificadora? Claro, pues discutible, por eso no se ha hecho. Esas son propuestas también, Pía, porque no es tan simple seguir el ejemplo de lo que hizo. O sea, para llegar a la teoría cromosómica de la herencia se unificaron dos tipos de cuerpos de conocimiento. Y eso es lo que quería explicar. Ahora, para poder pensar que la teoría celular llegue a un nivel más estructurado y descriptivo como lo es la teoría cromosómica de la herencia, entonces un planteamiento sería agregarle otro cuerpo de conocimiento. Y algunos filósofos de la ciencia señalan que ese cuerpo de conocimiento que se puede agregar sería la teoría de la evolución. Pero no lo han hecho. O sea, no se ha hecho. Sigue la discusión en torno a eso también. ¿Ya? Son solo cuestiones que hasta el minuto han quedado en discusiones filosóficas. Porque eso que dice, hay que pedir a los biólogos celulares que filosofeen. Exactamente. No hay, y eso es lo que vamos a discutir, o les quiero mostrar, no hay un acercamiento de distintas áreas, como los filósofos de la biología, los filósofos de la ciencia y los biólogos. Como que se junten, oye, vamos a discutir sobre esto. Parece que es un problema que se traduce después en la educación. No les interesa, no se ha visto mucho interés en eso.
Entonces, si bien viene siendo una propuesta, queda ahí como en la discusión. Yo creo que nosotros nos estamos dando cuenta que es un problema y por eso lo estamos mirando y repensando. Pero para los demás, creo que no lo es. Eso. Así que, justamente, que de chupalla, sí, rayos y centellas, agregaría yo a tu comentario, Pia. ¿Habrá sido a causa de esta teoría que los virus se apartaron de lo vivo? ¿Cómo a causa de la teoría? Valentina, lo explica. De que ya, primero se hicieron estos postulados, entre comillas, Ujú, y luego se definieron las 3 características, o sea, no sé si fue luego así como luego, pero se definieron como las 3 características principales para considerar un ser vivo. ujú. Si me acuerdo era membrana, metabolismo, material genético. Habrá surgido esas 3 características a partir de que ya se definía lo que era la célula. Ah, Por lo tanto, como que no calzó el virus y lo dijeron, no, esto no es vida. Es que acá somos todos pro virus, la mayoría, entonces, así de cuidado. está bien, pues. Somos parte de los virus nosotros. Casi mucho de nuestro ADN tiene secuencias de virus. Virus, virus. Virus, sí, pues tenemos secuencias, estamos marcados por ello. Lucas, el origen, ahí ya había virus. Así que, bueno, pero es que todas estas cuestiones que hace el hombre, las hace para ordenar pues, y para clasificar cuestiones, para entender lo que ocurre. Ahora, que lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, nosotros estamos pensando en eso ahora. Pero en su minuto les sirvió para ordenar las cosas que cumplían con ciertas características y ciertas que no. Ahora dicen, oh, parece que esto no estaba tan claro si era de aquí o era de allá. Y eso tenemos que nosotros tener, nosotros como profe tenerlos claros para no, en el momento en que vayamos a enseñar, no provocar, ¿cierto?, confusión en nuestros estudiantes. Ujú. Otra cosa que podría ocurrir, ¿cierto?, en el análisis sobre la naturaleza, esto que habla Russell. Al final, el poder explicativo no está tan claro tampoco de la teoría celular, así como está, así como se enseña, ¿ya? Yo me puse a buscar un poco más y hay algunos eh, científicos, porque no son filósofos, sino que son biólogos moleculares, biólogos, microbiólogos, y no sé. Ellos dicen, bueno, a partir de la teoría celular más, y que señalan otras cosas, otros niveles explicativos que le agregan, ¿ya? Como para poder entender. O sea, ellos reconocen que le falta a la teoría celular y lo muestran así como sus papers, en 2 o 3 líneas, y continúan, así como, obvio, a esto le falta, seguimos. Pero eso no está traducido en los textos escolares, ni en los profesores. Tampoco creo que como que esté el tiempo, ¿cierto?, de ponerse a pensar en qué es lo que estoy enseñándole a mis estudiantes con respecto a este nivel de explicación. Entonces, hay cuestiones que quedan fuera. No todo pasa a nivel de células, ¿cierto? Y por eso es que, por ejemplo, este filósofo biológico de la biología propone este principio. Ahora, el problema es de su propuesta, es que él dice que todo es causal, y no todo es causal. La semana pasada se lo mostré, y no todo era causal. Entonces, podríamos pensar que esa teoría celular ahora, así como se va cambiando en el tiempo, así como pasó con la teoría de la evolución y teníamos los primeros postulados, no sé, pues de Darwin y después sintética y después todo lo que ha pasado hasta tener la teoría de la evolución de ahora, podría pasar que eso ocurra también con la teoría celular, ¿no? Y ir entonces reformulando para que tenga un poder explicativo, predictivo y unificador mucho mayor, pero no pasa, no se traduce esto que estamos pensando al texto escolar o a la clase de los profesores. Entonces, ¿cómo podría ser esta teoría celular moderna, ¿sí?, o más completa? Podría ser aquella, entonces, más pluralista, ¿sí?, que tenga una naturaleza más pluralista, que permita tener una red teórica, ¿sí?, de entender que van a haber leyes que son fundamentales, otras que son más específicas. Y una forma de poder llegar a eso sería incorporando otros niveles explicativos unificadores, como por ejemplo el de Maturana y Varela o el del mismo Russell.
Y de esa manera poder entonces tener una teoría lo suficientemente robusta, entendible para todos los niveles biológicos, ¿cierto? En donde vamos a predecir, vamos a explicar y vamos finalmente a unificar. Pero así como está hoy día, es un poco más cuestionable. ¿Ya? Ahora, no sé si les hace sentido a ustedes esto que yo les cuento, así como en el curso de epistemología y la cuestión, pero cuando ustedes vayan a hacer clases se van a encontrar que esto no es menor. No es menor porque ocurren ciertas cosas cuando uno está tratando de explicarlo. Cosas como, por ejemplo, las que ven ustedes. No hay claridad entre lo que es una teoría y una ley. ¿Sí? Y qué es lo que explica uno y qué es lo que explica lo otro. ¿Qué es lo que podríamos esperar nosotros finalmente? Yo espero que ustedes logren hacer lo que dice aquí la amiga filósofa de la biología. ¿Sí? Que defendamos primero que en biología hay teorías, hay leyes, hay niveles explicativos que no son iguales a los que hay en física ni en química, pero que hay. ¿Sí? No son generalidades universales, pero sí tienen poder unificador, sí tienen poder explicativo, sí tienen poder predictivo, pero es distinto. ¿Ya? Es importante que nuestros estudiantes comprendan eso en biología y en la escuela principalmente. ¿Qué problemas podríamos tener si nuestros estudiantes no comprenden lo que hemos estado discutiendo el día de hoy y la semana pasada? Hablen nomás, Valentina. Profe, es que llevándolo como igual a la realidad de la sala de clases, con el tiempo que también se da para poder hacer una clase, en el fondo después, cuando ellos van a dar la PSU y todas esas pruebas que tienen que rendir, se sigue como perpetuando este error conceptual. Entonces, ¿cómo poder abordar también como para explicarles que hay estas confusiones sin que ellos también lleguen con una confusión mayor a lo que en realidad se les pregunta en las pruebas? No sé si me explico bien lo que quiero decir. Sí, yo sí la Como entendí. reflexionar con ellos, pero igual y hacer entender que lamentablemente se le va a seguir perpetuando el error y se le va a medir de esa forma también. Ujú. Gracias, Valentina. La Constanza nos dice que va a generar muchas preconcepciones. Constanza, ¿qué tipo de preconcepciones tú crees que están asociadas a no entender este tipo de explicaciones? ¿O la distinción de la explicación? Hola, profe. Hola. Así como claro, no lo tengo al 100%, pero yo creo que, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio no entendía la diferencia de estos términos y me hizo generar muchas confusiones para poder entender el trasfondo de todo, como entender la investigación que hay detrás, entender que hay cosas que están probadas y cosas que no. Y también me hacía desconfiar un poco de lo que me enseñaba mi profe. Ya. ¿De su profe de acá de la U o del colegio? No, del colegio, del colegio. Ah, del colegio, ya. Ya, qué interesante eso. Está bien cuestionar cosas. Está bien hacerlo. Bien. Ya. Yo en verdad, después de todas estas clases que hemos tenido así como de leyes y teoría, en realidad, yo creo que así como problema en la práctica, no hay tanto. De hecho, igual creo que es como una discusión súper, así como muy filosófica y que cada cierto rato igual como que siento que nos estamos como ahogando en un vaso de agua. Ya. Pero, Ujú. así francamente, pero igual siento que, no sé, al final del día, o así como nuestro rol como profe, igual es importante en temas más macro, más que en esta discusión así como súper detallada y filosófica, creo que a nivel macro, en términos, por ejemplo, de alfabetización científica, igual sí es importante, porque, por ejemplo, ahí cuando nosotros entendemos o hacemos que los niños entiendan, no sé, los niveles de conocimiento y los niveles de la ciencia,
también ellos van a poder entender y pues van a poder reconocer qué tan válido es un conocimiento y cómo se hace, cuándo es un conocimiento científico a fin de cuentas, po. Entonces, por ejemplo, cuando ellos puedan enfrentarse en la vida a una persona que les va a decir que, no sé, pues la evolución no existe porque, no sé, pues, es una teoría y que no sé, nunca se ha probado, por ejemplo, o algo así, esas cosas que sí pasan en la vida a veces. Ay, perdón. Tal vez ahí, claro, esta distinción sí se torne como importante, pero yo creo que, no sé, a veces siento en estas discusiones que igual hilamos fino. A mí me gusta, pero igual es como, no sé, eso. Ya. Está bien, pues, y yo, pero así todo a hilar fino, tú mencionabas que de alguna manera el cuestionamiento que pueden tener las personas sobre aquello que es científico, de aquello que no es científico, pueden surgir, o me refiero a que a lo mejor las personas no pueden distinguir entre lo que es científico y lo que no es científico porque no comprenden cómo se construye la ciencia o el conocimiento científico. Y de alguna manera nosotros en ciencia deberíamos tratar de explicar las formas de construcción de ese conocimiento y el estatus que tiene y por algo no es científico, no científico, pseudocientífico, cuestionable, etc. De alguna manera viene a traducirse así. Claro, es que por ejemplo ahí yo encuentro, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, a mí me pasó esa como que me explotó igual la cabeza cuando empezamos a ver, por ejemplo, el ramo como en historia de la biología, cuando vimos, por ejemplo, la naturaleza de la ciencia. Y dije, oh, esto es súper importante y como que si todos lo supiéramos desde súper chico, como que en verdad cambiaría algo así como dentro de tu cabeza. Pero, por ejemplo, porque siento que eso es súper aplicable para muchas cosas y que de verdad te hace como a ti mismo hacerte tu propia idea, pero así como con conocimiento, así como, toma, estas son todas tus herramientas, ahora piensa tú solo. Bueno, pero por ejemplo, no sé si yo misma voy a estar como en mi casa, así como dándole vuelta al asunto, así como ontológico de cuál es el problema, el meollo del asunto, no sé. Igual eso es como muy personal igual, pero no sé. En cuanto a lo otro, sí, súper sí, así como que en verdad ahí tenemos harta pega por hacer, pero así como más fino o de cómo se construye, así, no sé, en verdad. Igual me estoy carriendo, jiji. No, pues está bien. Es que sabes que, Pía, lo que tú señalas es lo que hay que distinguir, o por lo menos lo que propone esta filósofa de la biología. Propone exactamente lo que tú estás señalando, a grosso modo. Es decir, ella dice que parece que no hay que hacer como llevarlo al aula, así como niños, hoy día vamos a ver la parte ontológica de la explicación o epistemológica de la explicación. Y ustedes tienen que saber que la teoría es y que las leyes son como que eso es contraproducente, señala ella, sino que viene más a enredar, ¿sí? Y a ver una cuestión como súper difícil y compleja de entender, que a aportar en la comprensión del fenómeno que está ocurriendo, ¿sí? Porque finalmente, ¿qué queremos nosotros? Queremos que los niños entiendan por qué pasan ciertas cuestiones y cómo pasan ciertas cosas, ¿cierto? Y venir a ponerle como estos nombres que se la pilla y a pensar, viene como a entorpecer lo que necesitamos hacer de una forma más simple. Ahora, sacarles los nombres no necesariamente significa dejar de explicar cómo se construye la ciencia, ¿cierto? Son como dos cuestiones separadas. Entonces, si bien los profesores deben instruirse y aprender sobre cómo se construyen estos cuerpos de conocimiento, no necesariamente los profesores deben enseñar esto a sus estudiantes de la forma en que ellos lo aprendieron, es decir, con un ramo de epistemología. A eso me refiero. No sé si se entendió. Y se propone, por ejemplo, que las formas de trabajar los niveles explicativos sobre cuyos fenómenos podrían ser con una cuestión que hemos trabajado en historia de la biología, la naturaleza de la ciencia. Perdón, con todas sus
características tienen que haberlas visto ahí, no la vieron conmigo, digo perdón por eso, porque la vieron con Hernán, con David, las características del conocimiento científico, cómo se construye. Entonces, hay algunos filósofos de la biología, hay algunos didactas también que señalan que es una buena aproximación a entender este tipo de constructos, ¿sí? Y cómo tener los profesores cierta claridad a la hora de explicar y hacer reflexionar sobre el trasfondo de tener un conocimiento científico, de tener un conocimiento no científico. No sé si te quedó arriba la mano, Pía, o quieres decir otra cosa. Ay, me le quedó arriba la hoja, pero jiji. Entonces podría ser a través de ese tipo de incorporación de la naturaleza de la ciencia, trabajar con la historia de biología, con la indagación científica, la argumentación, dar los espacios para que los chiquillos puedan explicar con sus palabras qué es lo que entienden con respecto a un fenómeno y que el profesor entonces acompañe ese trabajo y de alguna manera haga la distinción sobre cómo se construye un tipo de cuerpo de conocimiento, cómo se construye el otro y por qué este conocimiento es válido y por qué este conocimiento no lo es. ¿Sí? ¿Qué cosas viene a explicar uno que no alcancen a explicar los otros? ¿Por qué unos son aprobados por una comunidad científica y comunicados, evaluados por pares, etcétera? Y otro tipo de conocimientos no son comunicados por una comunidad científica, no ha sido evaluado por pares, no ha sido reconocido con el estatus de la ciencia, y otros sí, lograr tener esa distinción sobre la naturaleza del origen de las explicaciones sí es interesante, ¿ya? Más no caer en las definiciones de leyes y teorías, sino en las características que poseen unas y otras. Eso sí, explicar las características. Trabajar con esas características dando distintos ejemplos, pero no caer tal vez en el trabajo con esos conceptos de forma explícita. Eso, no sé si alguien más quiere señalar algo. Hernán, voy a bajar. Chiquillos, sobre la importancia de poder pensar sobre estas cuestiones. ¿Se acuerdan el mono que les puse la semana pasada? Que pareciera que cuando nos ponemos a pensar nos duele. La invitación es que, que no es tan así y podamos ver que estos conceptos aparecen un montón de veces en nuestra enseñanza de la biología. Pueden ocasionar ciertos problemas en la comprensión de los estudiantes si es que el profesor no maneja bien de dónde surgen, cómo se originaron esos constructos de conocimiento. Pero eso lo van a trabajar también más en didáctica, me imagino, ¿cierto, no? El problema no. ¿Por qué en didáctica? Y me dicen a mí, yo casi no hago clase en didáctica. Pero te toca con la próxima semana partir tú en didáctica 2, ¿no? ¿O esta semana? Yo solo hago un pedacito mínimo en Ah. didáctica de la biología 12. Bueno, cuando La me vean a mí en didáctica está didáctica tomada algún por día. las profesoras. No, me quedo dando vuelta a lo que decía Pía, y estamos todos de acuerdo. O sea, meterle filosofía más encima a la clase de biología, yo creo que ya sería mucho. como mucho. Pero en el fondo, yo creo que es bueno que nosotros filosofemos un rato, porque, como tú dices, Paola, en el fondo son cosas que van cambiando y que desde siempre han tenido en el trabajo que hizo Paola en el doctorado. Encontramos paper del año, no sé, de 1930 que decía que la teoría celular estaba mal postulada o que no era una teoría. Entretenido saber eso, digamos, así como hay otros conocimientos que sabemos que han cambiado. En el fondo que uno diga, bueno, y esta es la teoría celular, bueno, al menos para uno como profe, cuestionarse el saber si eso realmente es una teoría o no, y
cuáles son los elementos que me acercan o no a poder tener ese estatus. Y por otro lado, lo que tú decías, pues, en el fondo, ¿por qué se cuestiona la teoría de la evolución? Siento que tiene una estructura y un poder predictivo y muchas más características de teoría que la propia teoría celular. Eso igual es interesante, nos dice algo. ¿Será porque la teoría celular es más empírica, es más de observación, es más de hacer, ya, todos tenemos células? Sí, pues todos lo creemos. Ah, ya, eso está bien, entonces eso es una teoría, porque las teorías tienen que ser, en el fondo, eso también es, yo creo, interesante eh, en el ámbito de la didáctica de la biología. Y yo creo que igual es un aporte también en el ámbito de la generación de conocimiento biológico y de cómo entender eso. La profe Paola le habló de Pablo Raceto. Pablo Raceto es un filósofo de la biología que él da un curso sobre filosofía de la biología y él lo tiene como organizado de acuerdo a las teorías o a las explicaciones biológicas. Según él, le ha dado buen resultado en términos de ir como estructurando la biología en ciertas como explicaciones o en ciertos marcos de explicaciones. Cosa que nosotros no tenemos mucho eso en nuestra, como por ejemplo, currículum. Nuestro currículum también es un poco tirar y tirar nombres y tirar cosas que se tienen que aprender los niños. A lo mejor si estuviera estructurada la biología más en teorías o más en constructos explicativos, sería más sintético y más, en el fondo, entender por qué pasan las cosas, más que aprenderse exactamente el nombre de la enzima, el nombre del bla, bla, bla. ¿Fijan? Entonces, claro, a lo mejor de buena primera filosofar con los niños no es lo que queremos, pero en el fondo tratar de pensar la estructura del conocimiento biológico puede ayudarnos a lo mejor a, a traspasarlo o a comunicarlo o a eh, divulgarlo mejor. Eso opino. Cuando hay cursos de física o de química, ellos vienen un poco estructurados como lo que hace Raceto. Ellos ponen este cuerpo de conocimiento y si haría las teorías de Newton, y trabajan todo lo que es movimiento y no sé qué con las teorías de Newton. ¿Ya? Los químicos igual, teoría atómica, y hablan todo lo cómo se originan los compuestos, los elementos. Y nosotros no tenemos como ese orden de constructo, de cierto constructo, de cierto estatus de conocimiento relacionado con algunos fenómenos, para explicar algunos fenómenos. Y tenemos la teoría cromosómica de la herencia, la teoría de simbiótica, está la teoría celular así como, como la conocemos, la teoría de la evolución, y tenemos cuerpo de conocimiento para ir ordenando. Si vamos a hablar de reproducción, entonces, con este cuerpo de conocimiento. Si vamos a hablar entonces de diversidad, con este otro cuerpo de conocimiento. Y tal vez podríamos primero investigar si se cumple lo de Raceto a nivel escolar, porque lo hace en la universidad. Pero se podría tener más coherencia sobre la estructura del currículum con los niveles explicativos que hay. Eso, ya. Yo No, lo no sé voy a si dejar que con alguien más tiene alguna otra opinión, sobre todo en términos de su propia formación, pues a lo mejor, claro, venir a filosofar en el curso de filosofía o de epistemología, seguro que está bien, pero no sé si algo de esto a lo mejor también podría, o encuentran que sería interesante discutirlo en cada uno de los cursos en donde se ve esto, o cómo se conecta con esos cursos. Sí, pues, Si en el cuando vaya, fondo, no sé si ya tuvieron es- biología celular o no, le pueden sí, preguntar al pues, profesor ahí, decirle, hace rato. oye, ¿cómo que Pero nos otros enseñaste cursos todo no, po, esto? no Si no das están teoría. teniendo ecología ahora, no han tenido evolución ¡Qué todavía. miedo! Pero quiero decirle, yo los apoyo, vayan y dicen, oye, quiero que me expliquen la teoría celular, No, entonces no, no, postulados. pero en el fondo, ¿qué creen ustedes? De que si se daría una discusión interesante, lo mismo de lo que tú, alguien por ahí me dijo que hizo virología, por ejemplo, y que ahí el profe que lo hacía, que creo que era Sergio,
Marshall, él era pro virus, de todas maneras. Ya es entretenido saber eso, digamos, ver si hay alguna visión filosófica o reflexión en algún momento de los conocimientos que se comparten, La o malla, si solo se, la malla o de si solo, grado. o si solo se comparten como un hecho nomás. Mm. Incuestionable, un hecho incuestionable. Se lo pregunto porque próximamente este curso se va a cambiar de posición en la malla, va a quedar aún más atrás. Entonces, para algunos puede ser eso bueno, que al final de la malla filosofemos, para otros puede ser contraproducente. De repente, a lo mejor es bueno que uno filosofee ya con el conocimiento factual o de contenido manejándolo. Historia y la biología también se va a correr un semestre. Bueno, eso era cuando habían carreras, de veras. No he dicho ¿Profes? nada. Ah, No vale, no vale la pena. Sí, diga. que ahora, no sé, tengo la duda si es que, por ejemplo, en algún momento, o no sé si hay, pero no, yo creo que sí debe haber, pero vamos a discutir o a hablar sobre cómo piensan como los estudiantes que les gustaría aprender cosas. Porque igual, por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo una discusión, claro, desde nuestra práctica como profes, etcétera, o cómo vamos a enseñarlo, pero como que no hablamos mucho de cómo le gustaría a una persona que le enseñen estas cosas, pues. Y creo que igual es importante. O no sé, cuando a mí me lo enseñaron y era como muy receta de cocina, como super memoria, y decía, oye, pero ¿por qué no me hacen un dibujito? O no sé, pues, uno se va pasando a otro rollo y cuando no te enseñan como de la forma que uno le gustaría, igual uno tiene como un rechazo a aprender ciertas cosas, creo yo. No sé. ¿Hay? ¿No hay? ¿Se puede? ¿Se llama? ¿No se llama? O sea, una de las cosas que Eh, hemos mostrado, o que en los cursos se ha entendido mejor, es incorporar de alguna manera la naturaleza a la ciencia, ya sea con las distintas formas, pues, trabajando en indagación científica, trabajando en la historia de la biología, de los estudiantes participen, tengan un rol distinto, tengan espacio para discusión, para reflexión, donde ellos pueden intercambiar opiniones entre sus propios pares, porque funciona para todo. ¿No? bueno, de una u otra forma eso debería estar en didáctica, Ujú. respondiéndole directamente a la pía. Ahora, claro, hay artículos que, como ustedes mismos hicieron en el curso de metodología, que hacen encuestas y que le preguntan a los estudiantes si están o no de acuerdo con tal o cual tipo de enseñanza. De repente los estudiantes están de acuerdo con algún tipo de enseñanza centrada en ellos, otras veces está tan centrada en ellos que es mucha pega y no les gusta. Y preguntan, ¿cuándo vamos a ¿Dónde tener está la clase clase? positiva? Sí, ¿cuándo vamos a tener clase normal, profe? ¿Dónde está el Dicen. PPT? A veces los estudiantes que nosotros vamos a ver, con los profes que vamos a ver, así dice, profe, ¿por qué discutimos tanto? ¿Cuándo vamos a hacer clase normal? Porque también es un cambio eh, bien paradigmático de repente hacer cosas más centradas en el estudiante. Pero sí, hay algunos estudios y esos estudios podríamos revisarlos, pero me imagino que ese contexto es más de un curso de didáctica que uno de epistemología. Ujú. No, así como recordando, no recuerdo si hay algún artículo que hable sobre cómo les gustaría a los estudiantes que le enseñaran esto, porque en el fondo naturaleza de la ciencia o este tipo de cosas de más epistemológicas, como que no están dentro de lo que ellos saben que tienen que aprender. Diferente que uno le pregunte, ¿cómo te gustaría que te enseñara el sistema circulatorio? Ya a lo mejor podría tener una idea. Pero en general ellos están, cuando uno les pregunta sobre su opinión sobre aprender de estas cosas, les parece interesante. Eh, Ahora justamente venía de hacer, o sea, de mirar una clase donde el profe está enseñando naturaleza de la ciencia. De hecho, les mostró el mismo esquema de Macomas que en algún momento yo les he mostrado a ustedes en historia de la biología y todo. Y los estudiantes les parecía interesante y decían que obviamente nunca le habían enseñado algo así.
y estábamos discutiendo un tema que este año yo le hice al curso de historia de la biología, que era cambio climático, la historia de los datos y el conocimiento de cambio climático. Y están ahí discutiendo, métale, muy, muy interesados. Ujú. puedo decir. Yo sí, le voy a compartir a Hernán el PPT para que lo suba al aula. El viernes va junto, va lo de la clase pasada con lo de esta sesión. Ya, súper. Que estaban preguntando los chiquillos ahí. Ya, pues nos vemos. El jueves tú tienes clase con ellos y yo tengo clase con los chiquillos el martes, ¿o no? Si nos puede seguir acompañando los días martes, maravilloso. Lo hace, al menos los días martes. Y los jueves ya no me van a dejar arrancar más. Ya vos, Ya, chiquillos, espero que chao, que estén estén muy súper bien. bien. El jueves no hay clases. ¿Cómo no hay clases? ¿Por qué no hay clase? ¿Por qué no hay clases? Cuenten, ¿por qué no hay clases? Por el claustro pleno. Ah, por el Pleno. claustro pleno. Mira, no tenía muy bien. Nosotros, ¿qué onda, No, Lucha sí, Viva? claro. Puede ser, déjenme corroborarlo, pero es que a mí se me... Pero Ya. no es el viernes el claustro ya. No hay Sí, clase, entonces nos vemos el martes, pues chiquillos. ¿Ya? bueno, Que ahí estén vemos. bien. Sí, Cuídense. les mando un aviso. Chao. Ya. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chau.